Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si tengo a Jesús, lo tengo todo. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Lo que contamina al hombre y compartiremos el cuarto tema, la avaricia. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor William. Buenos días, Osquitar, y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia. Es un placer poderlos saludar este día en la mañana y bueno, esperamos que Dios nos bendiga por medio de la enseñanza. Nos creaste para alabarte. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingresa encuentra el muro Radio Primavera en vivo. Da un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación en vivo de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, dentro de esta serie hoy veremos la avaricia como el cuarto pecado que contamina al hombre, según lo dijo el Señor Jesús en Marcos 7 del 20 al 23, base de esta serie. Así que empecemos, pastor, por definir qué es la avaricia. Bueno, el diccionario define la avaricia como el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Y en el Nuevo Testamento se usa una palabra en el griego para avaricia que es pleonexia y significa deseo de tener más, siempre en el mal sentido. Y algunos le han dado las siguientes connotaciones: codicia fiera, o el espíritu del hombre que aprovecha de todos los medios para aprovecharse del prójimo, maldito amor de poseer más. Podríamos entonces resumirlo diciendo que la avaricia es el desmedido amor por las cosas, bienes o dinero para guardarlas o atesorarlas, pensando en la seguridad que ella supuestamente nos brinda. Pastor, ¿por qué es peligroso este pecado de la avaricia? Bueno, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses dice lo siguiente, Colosenses capítulo 3, verso 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Así que el apóstol Pablo define la avaricia como idolatría, y en este sentido los bienes materiales o el dinero se convierten en un dios para todo aquel que los ama por encima de todas las cosas y de todas las personas. Y bueno, para luego dedicarla solamente a su propio esfuerzo. Pastor, ¿qué más dice la Biblia en cuanto a este pecado de la avaricia? Bueno, mire lo que dicen algunos pasajes. Lucas capítulo 12, verso 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Efesios capítulo 5, verso 5 dice: porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo de Dios. Primera de Timoteo 6 del 8 al 10 dice: así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males,
Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y Hebreos 13:5 dice lo siguiente: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Bueno, pastor, sería interesante revisar cómo yo puedo saber si soy avaro o cómo sabemos si somos ávaros. Muy bien. Entonces, una persona avara se reconoce por su deleite en acumular bienes, pero es incapaz de disfrutar todo aquello que ha obtenido. Un avaro siempre habla de dinero, y si usted responde afirmativa a las siguientes preguntas que le voy a sugerir o le voy a cuestionar, de seguro que usted tiene problemas con la avaricia. Primera pregunta para que usted reflexione ahí, mi querido oyente. ¿Sus esfuerzos son únicamente enfocados en acumular bienes o dinero? ¿Piensa en ahorrar y ahorrar a una expensa de sacrificar sus propias necesidades actuales y las de su familia? ¿No se preocupa por ayudar a los demás y solo se preocupa por usted? ¿Le da lástima gastar dinero, el dinero que ha conseguido? ¿Está dispuesto a sacrificar sus principios por obtener o ganar más dinero? Y bueno, todas estas preguntas que le acabo de hacer, contestadas con un sí, entonces nos pueden ayudar a hacer un autoanálisis acerca de nuestra perspectiva en cuanto a si somos o no ávaros. Bueno, pastor, ¿a qué personas toca el pecado de la avaricia? Bueno, el pecado de la avaricia puede tocar a todos aquellos que, como le hemos venido diciendo, amen las riquezas, los bienes, ya sean ricos o pobres, ¿sí? Porque no es solamente de la gente rica. La avaricia es un pecado que sale del corazón como todos los demás pecados, y pues que así lo expresó el Señor Jesús. Hay ricos que tienen mucho pero que no aman sus riquezas, y hay pobres que no tienen nada y mueren por tener todo lo que no tienen. Pastor, ¿qué principios podemos aprender hoy para evitar o ser, digamos, sanados de este pecado de la avaricia? Bueno, quiero que basemos nuestra enseñanza en un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, y bueno, allí es traer 3 principios para erradicar la avaricia de nuestro corazón. Dice Lucas capítulo 12 del 13 al 21. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, le replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tiene bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Pastor, de acuerdo a este texto tan conocido de la parábola de el rico insensato, ¿qué primer principio podemos encontrar aquí para ser libres del pecado de la avaricia? Bueno, pudiéramos entonces decir que el primer principio es dependa, porque mire lo que dice el verso 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y mire, las enseñanzas del Señor Jesús siempre van en contracorriente del sistema. La sociedad dice que la buena vida y la seguridad se dan con los bienes que se poseen. Pero Jesús dice que la vida no tiene nada que ver con ser rico o poseer cosas. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que dice la sociedad. Nuestra vida depende de Dios y su provisión. Así que el primer principio es aprenda a depender de Dios. Pastor, estamos en una sociedad consumista
que nos vende la idea de que el bienestar y el éxito se da si las personas poseemos más cosas. ¿Qué podemos decir frente a esto? Mire, las empresas se gastan millones de dinero en publicidad para hacer creer a las personas que si compran más de sus productos serán más felices, vivirán más cómodas y seguras. Y si bien esto es cierto que las cosas producen cierta comodidad y en ocasiones hasta felicidad, los cristianos no dependemos de las cosas materiales, sino del Señor. Pastor, ¿qué es depender de Dios? Bueno, depender de Dios es entender que Él es nuestra seguridad, es entender que Él es el que produce en nosotros el bienestar que necesitamos, es entender que Él es suficiente en todo, que Él es nuestra mayor riqueza, es entender que Él es nuestro proveedor y es Él quien me sustenta, de Él que proviene absolutamente todo. ¿Cómo aprender a depender de Dios? Que yo creo que es la clave como cristianos. Muy bien. Aprendo a depender de Dios en la medida en que yo le conozco. No podría confiar en alguien al que yo no conozco. El conocimiento de Dios a través de su palabra da como fruto la fe, el amor, la confianza y el contentamiento. Porque mire lo que dice Hebreos, que fue uno de los versículos que leímos anteriormente. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y en lugar de amar el dinero, amemos al que nos puede sostener. En lugar de estar preocupados por lo que no tenemos, debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos y disfrutarlo. Y Pablo, dijo lo siguiente, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarla algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. Entonces el avaro es esclavo de sus deseos y quien se quiere hacer más rico terminará en la ruina y en la destrucción, como lo está diciendo el apóstol Pablo, porque Pablo hace una afirmación bien interesante. Todos los males del hombre provienen del amor que éste tiene hacia el dinero. Entonces, mi querido, viva contento con lo que Dios le ha provisto hasta ahora, y si Dios le provee más abundantemente, pues sígalo amando y dependiendo de Él y no de lo que tiene. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, con la serie Lo que contamina al hombre, hoy la avaricia. Pastor, ¿cuál es el segundo principio para erradicar de nuestro corazón este pecado de la avaricia? Bueno, dijimos entonces como primera medida que el primer principio sería dependa de Dios. Y en esa línea que venimos en el pasaje que el Señor nos está mostrando, entonces podemos tomar como segundo principio, trabaje por su eternidad. El Señor siguió diciendo lo siguiente, por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come y bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Pastor, ¿a qué se refiere con este principio de trabaje? Porque pues todos queremos trabajar, pero aquí usted habla de trabaje por la eternidad. Bueno, si bien es cierto que debemos trabajar para obtener nuestro sustento, hay un trabajo que debe llamar mayormente nuestra atención, y es el trabajar por nuestra eternidad. El hombre de la parábola murió antes de que pudiera empezar a disfrutar todo lo que había alcanzado y almacenado en sus graneros, y nunca pensó en su eternidad. Planear para nuestra jubilación o para nuestro futuro es sabio, pero pasar por alto la vida después de la muerte, eso es desastroso. Pastor, ¿por qué pensar en la eternidad antes que nuestra vida aquí en la tierra? Porque hay muchos que piensan que se van a quedar a vivir en esta tierra
y no piensan que hay una eternidad, por lo cual no están preocupados. Hay otros que saben que hay una eternidad y sin embargo tampoco se interesan en este aspecto de la vida futura. Pues su mirada está más acá que en el más allá. Pastor, ¿y cómo trabajamos por la eternidad? Bueno, Oscar, yo creo que podemos trabajar por la eternidad cuando cumplimos con la voluntad de Dios. Trabajar por la eternidad es interesarme en la necesidad de otros. Si Dios nos ha provisto de algún bien, que ese bien me lleve a pensar en cómo compartir con el necesitado. Así como Jesús se interesó primero por nuestras necesidades antes que las suyas. Y si bien es cierto que lo que hagamos en esta tierra no comprará mi eternidad, sí mostrará qué tan interesado y preocupado estoy por estar allí. Y como dice el libro de Santiago, la fe se verá demostrada en las obras. Por lo tanto, lo que yo tenga tiene que estar siempre en disposición de los que necesitan. Eso es de una manera trabajar por la eternidad. Pastor, ¿qué más podemos aprender de este hombre de la parábola en cuanto a nuestro trabajo por la eternidad? Porque vemos que este hombre pues trabajó mucho y fue bendecido, pero pensó que se iba a quedar a vivir en esta tierra toda su vida. Ese pensamiento es clave ahí, Oscar, porque yo veo que cierto sector de la iglesia se parece al hombre de la parábola. Están trabajando más por bienes y pensando más en riquezas y tener más en esta tierra, y se nos olvidó que somos ciudadanos del cielo. Entonces, y es bien interesante y debiera llamarnos la atención el calificativo que le da el Señor a este hombre en la parábola. El Señor lo llama necio, porque es de necios pensar que iremos a una eternidad con bienes de este mundo. Los bienes de este mundo son para este mundo y para ayudar a la gente en este mundo, no para ayudar a nadie en la eternidad. Mire, en la eternidad Dios suplirá todo. Y bueno, quiero recordar una anécdota en mi vida. Una vez hablando un joven ambicioso y con un hombre mayor que le conocía, y entonces el joven decía, me prepararé para una profesión. El hombre de más edad le preguntaba, y luego, bueno, luego pondré un negocio. Y el hombre anciano le preguntaba, y luego, bueno, haré una fortuna. Y volvía y le preguntaba el hombre anciano, y luego, supongo que me iré haciendo viejo y me retiraré y viviré de las rentas. Y luego volvió a preguntarle el anciano, bueno, supongo que algún día tendré que morir. Y luego, entonces la pregunta es, ¿cómo morir a esos deseos egoístas y cómo pensar en la eternidad? Bueno, trabajando por ella, no siendo amantes de este mundo y de sus riquezas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, pastor, es interesante esta parábola sobre el rico insensato, y ya que nosotros tendemos a trabajar más por lo temporal y las preocupaciones de esta vida, que pues, desde luego que son legítimas. Uno se preocupa por trabajar, por proveer, por tener, pero en esas preocupaciones de la vida, el mismo Jesús nos advirtió que es peligroso, porque eso nos puede endurecer el corazón. El Señor Jesús dijo, no sea que se le endurezca el corazón por los vicios y por las preocupaciones de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día, sobre ustedes aquel día. Así que es algo, digamos, peligroso uno concentrarse solo en las cosas de esta vida y olvidarse de la eternidad, porque nuestro corazón se puede endurecer frente a lo que es realmente vital y digamos, eterno, que es la palabra del Señor, que nos pone, digamos, como a tono frente a lo que realmente tenemos que centrar nuestra vida. Eso es exacto, Oscar, lo que usted está diciendo. Y ahí es entonces de donde se desprende el tercer principio. Y el tercer principio entonces lo podríamos llamar así, Oscar: sea rico para con Dios. Porque sigue diciendo, bueno, el Señor en su parábola, en Lucas, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico para con Dios. Esta es la conclusión que el Señor le da a la parábola de donde están,
haciendo referencia a este hombre. Rico para el mundo, no rico para con Dios. Y son muchos los que son ricos en esta tierra, que tienen posesiones inimaginables. Mire, hay gente en esta tierra que puede comprar lo que quieran, pueden dejar de trabajar si quieren, porque es que tienen demasiado dinero, ¿sí? Y aún para dejarle a varias generaciones después de él para que disfruten de esa riqueza. Pero tenemos que decir que la gran mayoría de ellos son gente pobre y miserable delante de Dios, que lo único que tienen es dinero. Dios no quiere acumulaciones terrestres, Dios quiere que acumulemos tesoros celestiales. Pastor, ¿a qué quiere a qué hace alusión este principio de ser ricos para con Dios? Amplía un poco más este concepto. Bueno, mire, nadie puede servirle a Él, ¿sí? A Dios, y a la vez querer servir a las riquezas. El Señor mismo dijo, acumular, acerca del acumular todo para sí. El mandato del Señor es hacer riquezas en el cielo o tesoros en el cielo. Pues bien, el que quiera ser rico para con Dios tendrá que aprender a desprenderse del amor a las riquezas, morir a ellas y acumular tesoros celestiales. ¿Qué persona podemos decir que es rico para con Dios? Bueno, una persona que es rica para con Dios es una persona de fe, es una persona de obediencia a Dios y a su palabra, es una persona que sirve y piensa en el cielo como una prioridad, es una persona que es rica para con Dios. Esa persona no confiará en las posesiones, confiará en el que le da las provisiones. Mire, la Biblia dice de Abraham que fue llamado el padre de la fe porque su confianza siempre estuvo puesta en el Señor y no en todo lo que él tenía, porque era un hombre supremamente rico. Y aunque Abraham tenía muchas riquezas, él era rico no porque tenía riquezas, era rico porque tenía a Dios. Bueno, pastor, este es un aspecto que muchos hoy hablan, ¿no? Enfatizan la riqueza de algunos hombres de la Biblia, algunos personajes reconocidos como Abraham, como David, y realzan que Dios los enriqueció. Pero estos hombres entendían muy claramente que esas posesiones eran para este mundo, su vida no estaba centrada en tener. Así que algún personaje en especial que haya acumulado en el cielo desde esta tierra, ¿cuál sería, pastor? Bueno, hay un personaje especial en el Nuevo Testamento y es el apóstol Pablo. Sí, Pablo fue un hombre que renunció a todo por servir al Señor. En su carta a los Filipenses él escribió lo siguiente: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Pablo es el fiel testigo de un hombre, o el fiel reflejo de un hombre que se ha entregado completamente al servicio a Dios. Él sabía que los muchos títulos, las muchas posesiones de nada le valían si no están puestas al servicio de Jesús. Bueno, eso es acumular tesoros en el cielo. Pastor, entonces, ¿qué podemos decir de aquellas personas que solo se preocupan por acumular en esta tierra? Bueno, el que acumula para sí riquezas en realidad es pobre, porque lo único que tiene, como lo dije anteriormente, es su riqueza. Su Dios son esas riquezas, y estas personas solo lograrán saciar su estómago, sus sentidos, pero no conocen lo que realmente sacia: Jesús y su reino. Pastor, para concluir este programa, ¿cómo podemos cerrar este tema tan interesante y tan vital para nuestra vida? Bueno, concluyamos entonces con las palabras del apóstol Pablo. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. La avaricia hará que pensemos más en esta tierra que en la eternidad. La avaricia hará que pensemos más en mí que en los demás, y la avaricia hará que amen más las riquezas y las posesiones que a Dios y su reino. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, el próximo miércoles continuamos con un nuevo tema aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera, y esperamos que usted esté atento para escucharnos.
Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También si usted quiere comunicarse directamente con el pastor William, lo puede llamar al teléfono 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy